¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la unidad 3 de la asignatura Fundamentos de Economía y la teoría de la producción y de los costos es lo que corresponde a estos temas, pero lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a ver la teoría de la producción y en otro video vamos a hacer la teoría de los costos. ¿De qué se trata esto? Bueno, eh, analizaremos con mayor profundidad lo que es la parte de la oferta que tiene que ver por el productor, digamos. Hemos visto oferentes y demandantes, vamos a ver ahora la parte de la oferta, pero lo vamos a analizar no desde la curva de la oferta ni el comportamiento del oferente, sino desde lo que sucede adentro de la fábrica, en la parte de la producción. ¿Cómo decide el productor, el oferente, cuál es la cantidad que va a ofrecer al mercado? Eso está definido o se sintetiza en lo que se denomina función de producción. En este caso, la empresa y la producción buscan como objetivo la maximización del beneficio. ¿Qué significa eso? Que el oferente o el fabricante lo que quiere es ganar dinero y no quiere ganar un poco, quiere ganar lo máximo que se pueda. Entonces es lo que se denomina técnicamente la maximización del beneficio. Ustedes saben que para la producción, para que se dé la producción de un bien, hacen falta factores como la tierra, el trabajo, y el capital, y por el lado del empresario también es otro de los elementos clave. Bueno, lo que busca el empresario aquí es que este beneficio que tengamos aquí sea el máximo, ¿sí? Tendrá que pagar la tierra, renta, tendrá que pagar el trabajo con los salarios y el capital con los intereses, pero él lo que busca en el proceso de la producción es maximizar su beneficio. Esos factores productivos que hemos visto se pueden combinar de muchas maneras, adecuadas y no adecuadas. Entonces lo que busca la persona al maximizar los beneficios es buscar el mecanismo o el método de producción que minimice el costo del nivel de producción y que a la vez sea maximizador de los beneficios. ¿Cómo hace para elegir cuál es la combinación? De hecho, la elección del proceso de producción óptimo necesita y consiste de una decisión técnica seguida de una decisión económica. ¿Qué significa una decisión técnica y una decisión económica? Primero, que técnicamente tiene que ser factible de hacer lo que yo quiera hacer, es decir, tengo que tener los recursos, la mano de obra, el capital. Técnicamente tengo que disponer de esos recursos. Y lo económico es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué cantidad de cada componente o cada insumo tenemos que combinar con otro componente u otro insumo para poder obtener la máxima producción con una calidad que permita asegurarme la maximización del beneficio? Esa función de producción, lo que está aquí en este cuadrito, en este de abajo, muestra la cantidad máxima de producción que puede obtenerse con una determinada cantidad de factores. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, Y vendría a ser la cantidad máxima de producción, que pueden ser pan, kilos de pan, toneladas de pan o lo que sea. Producto final, pan. Esa cantidad Y de pan va a estar en función, como dice aquí, en función de X1, X2, X3, Xn, que son los factores que van a intervenir. Hagámoslo simplemente. Para producir pan, que necesito harina, agua, sal, levadura, gas, horno, calor, mano de obra, un local, etcétera, etcétera. Todos esos son insumos que hacen que yo pueda producir una cantidad de pan. Entonces esa cantidad de pan Y va a estar en función de una combinación de insumos. Entonces yo no podré trabajar, por ejemplo, con 400 empleados y poner un kilo de harina para hacer pan. Hay algo que no funcionaría bien. O querer hacer 2000 kilos de pan en un día con 2 empleados. Entonces hay una relación armónica, vamos a apuntar a eso. Para poder analizar eso necesitamos tener en cuenta que existen factores fijos y factores variables en el proceso de producción. Por ejemplo, ¿qué sería un factor fijo? La tierra, los edificios, las instalaciones, la maquinaria. Este es un ejemplo general. Y los factores variables, el trabajo, la materia prima, la energía o el transporte, son ejemplos generales. ¿Sí? Cuando hagamos una parte práctica vamos a hablar un poco de ejemplos puntuales. Y también tiene que ver la escala de planta. ¿Qué significa la escala de planta? Es el tamaño de la empresa y está definido, esa escala se define por la cantidad usada de factores fijos. La escala de planta establece un límite superior a la producción de una empresa por periodo y hasta alcanzar ese límite se puede variar la producción aumentando o reduciendo la cantidad usada de factores variables con una escala de planta fija. Básicamente, la panadería. Si yo tengo una panadería que tiene una escala física, una planta, una superficie cubierta determinada, puedo seguir aumentando la cantidad de producción, pero no tengo que variar, o sea, puedo incrementar la cantidad producida de pan
aumentando quizás 2, 3, 4, 5 empleados, pero no 150 empleados. Para eso tengo que cambiar la planta. Entonces esa es la noción de lo que es la escala de planta. Vamos a ver cómo después se analiza relacionándolo con el tiempo. Eso significa, por ejemplo, corto plazo o largo plazo. Cuando una empresa se maneja a corto plazo es distinto a cuando se maneja a largo plazo. ¿Qué significa? En el corto plazo, dice aquí, las posibilidades de cambiar el método de producción varían en función del tiempo que tenga el productor para responder a esos cambios tecnológicos o a las condiciones de mercado. Trabajar en corto plazo implicaría entonces un periodo tan corto de tiempo que no permite cambiar o alterar las cantidades de factores fijos. Es un tiempo suficiente para modificar la cantidad de factores variables y aumentar la producción, pero sin alterar la escala de planta. ¿Se entiende? Cuando hablamos de largo plazo, es un periodo de tiempo lo suficientemente largo que permite la modificación de todos los factores productivos. Todos en este caso van a ser variables, ya que varía la producción y también varía la escala de planta. Esto lo vamos a dejar para que ustedes lo lean y escriban sobre ejemplos en lo que es el largo y el corto plazo. Nosotros básicamente nos vamos a manejar en esta asignatura con el corto plazo. Entonces, vamos a ver la función de producción a corto plazo. Muestra la cantidad de producción obtenida, como hemos dicho aquí, Y, en función de diferentes niveles de utilización de los factores variables. Pero ustedes fíjense en esta expresión, es distinta a la que vimos hace rato porque aquí hay una barra. ¿Sí? Esta barra me está separando a x1 de x2, x3 y xn. ¿Eso qué significa? Que vamos a obtener la cantidad de producto en función de un factor variable y los demás los vamos a considerar fijos o constantes, no fijos, constantes, sino que, fíjense aquí dice, muestra la cantidad de producción obtenida para diferentes niveles de utilización de un factor variable, x1, manteniendo constante los demás factores. Entonces lo que vamos a entender y a obtener del análisis de esto es la cantidad de pan en función de, por ejemplo, kilos de harina. Eso sería lo que vamos a hacer variar, que sería x1, kilos de harina, cantidad de pan. Aumento los kilos de harina, aumentará la cantidad de pan, considerando x2, x3 y x4 y todos los demás como constantes. ¿Está? Entonces yo voy a hacer variar la cantidad de kilos de harina, manteniendo constante la sal, el agua, la cantidad de gas, la cantidad de trabajadores en mi empresa. ¿Sí? Ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces vamos a analizar solamente dos variables, porque si esto lo quisiéramos poner en un gráfico sería bastante complicado. Dentro del análisis de la producción existen tres elementos clave, que es el producto total, el producto medio y el producto marginal. El producto total sería la cantidad total de producción que se obtiene para diferentes cantidades usadas de factor variable. Kilos de pan, kilos de harina. Aumento la cantidad de harina, aumentará la cantidad de pan. El producto medio será el cociente entre el nivel de producción obtenido y la cantidad de factor variable utilizado, la cantidad de kilos de pan obtenidas en función del número de harina, de kilos de harina. Y en la producción, el producto marginal vendría a ser la producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de factor variable. Por ejemplo, ¿cuántos kilos de pan aumento? O sea, ¿cuánto varía mi Y cuando yo aumento 1 kilo de harina? ¿Sí? Si aumento 2 kilos de harina, la producción variará un poco más. Si aumento 1 kilo más de harina, va a variar más. Entonces, ese incremento, esa variación incremental que se va dando en la producción total es el producto marginal. Bien, estas son las curvas que se obtienen a partir de, aquí en Y ponemos la cantidad de P o la cantidad de productos, esto no es precio, es producción, y en X ponemos la cantidad de factor variable. Entonces a medida que vayamos aumentando las unidades de factor variable, la producción total que se ve en la curva azul va a ir variando hasta llegar a un punto máximo y luego comienza a decrecer. Luego tenemos la curva del producto marginal, que serían los incrementos que se van dando, que toman un valor alto, elevado, y luego empieza a descender hasta pasar por cero. Y la curva en rosita sería el producto medio, que es un valor promedio, que es lo que hemos dicho ya en la filmina anterior. Estos son los puntos claves que se encuentran dentro de la producción, siempre hablando de corto plazo. Esta es la curva de producto total y cuando vemos que llega a su máximo de producto total se llama máximo técnico.
máximo técnico o también máximo físico. Y en el caso de las otras dos curvas, la curva de producto medio y la curva de producto marginal, en el punto donde se cruzan ambas se denomina óptimo técnico. Entonces aquí vemos ya en economía una de las grandes cosas, que el máximo no siempre es el óptimo. Y obtener un máximo no significa que sea el óptimo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un óptimo de producción y un máximo de producción. Habrá que ver cuál de los dos nos convendrá. Eso se da, ¿por qué? Porque existe lo que en la economía se llama la ley de rendimientos decreciente. Traspasando aquí, dice, un determinado nivel de producción, el producto marginal del factor variable disminuye al incrementarse la cantidad empleada de ese factor, permaneciendo constante los demás factores. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una producción de pan, vuelvo aquí en la producción de pan, y estoy sumando empleados a mi fábrica, personas, tengo una panadería chica, entonces bueno, yo empiezo a fabricar pan y tengo, supongamos, 4 empleados. Con los 4 empleados produzco una cantidad determinada. Si sumo un empleado más ya son 5. La producción va a aumentar y eso está bueno. Sumo uno más y sigue aumentando. Entonces podemos ir viendo cuál va a ser el producto marginal. O sea, cuánto varía la producción de pan cuando aumente un empleado más. Pero llegará el punto en donde un empleado más me va a generar un incremento en la producción de pan más chico que el anterior. Y si aumento otro empleado más, quizás ya no me genera ningún incremento. Y si aumento otro más, ya van a ser 10 o 15 empleados, la producción va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque todo lo demás se ha mantenido constante. Entonces no hay lugar para que estén las personas. Las máquinas que antes eran manejadas por 4 personas, al haber 10 o 15 personas, van a estar dando vueltas sin poder trabajar. Entonces, eso es la ley de rendimiento decreciente. Yo quiero que después ustedes busquen un ejemplo como para ver en qué otra situación puede visualizarse esta ley de rendimientos decrecientes. Entonces, esto me va a determinar lo que en la producción a corto plazo se llaman etapas de la producción. Y también vamos a ver el concepto de productividad y eficiencia. Eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, el óptimo técnico sería el que hemos visto, y el óptimo económico lo vamos a ver con la determinación de cuál será la cantidad óptima de factor variable a aplicar. Para eso necesito dos elementos. Primero, trabajar con el producto marginal, que ya lo voy a tener como dato, pero necesito el precio del factor que yo estoy usando, P sub X, y necesito el precio del producto. Haciendo el cociente entre estos dos precios me va a dar una cantidad óptima para que yo pueda decir, voy a obtener la máxima producción, digamos la óptima producción, no la máxima, el que me confundo yo también, la óptima producción con esta cantidad de factor variable. O sea, es la cantidad o la asignación óptima del factor variable, con lo cual es lo que busca para optimizar la producción el productor. Bien, aquí está una curva que lo vamos a ver en detalle cuando hagamos el práctico. Y si no, lo podemos ver o lo pueden ver ustedes leyendo, porque les voy a dar también un material fotocopiado de esto. Pero aquí vamos a ver que la curva de producto marginal, al estar multiplicada por, fíjense aquí, el precio, el producto marginal multiplicado por el precio del producto, me va a dar lo que se denomina valor de producto marginal, o sea, la curva de producto marginal monetizada, o sea, expresada en unidades monetarias. Antes estaba expresada en unidades físicas, pan, tomates, zapallos, latas, lo que sea. Entonces, teniendo la curva del valor de producto marginal expresada en unidades monetarias, monetizada, y haciendo una coincidencia con el precio del bien, el precio que estamos considerando aquí un valor constante, obtenemos este punto que sería la cantidad óptima de factor variable con el cual nos conviene trabajar. Bien, hasta aquí llegamos. Este es el tema función de producción, y ahora vamos a ver en otro video la parte de costos de producción, porque hemos visto cómo hace el productor combinando sus elementos para poder producir, pero vamos a ver ahora en el otro video cuánto le cuesta hacer eso al productor, ¿sí? Entonces, si después quieren ver, pueden ir buscando otros videos en internet sobre costos de producción, sobre función de producción, pero yo también les voy a mandar fotocopiados, los voy a subir aquí a la plataforma, unos artículos, unos documentos que son buenos para leer. Nos vemos en el próximo video.